Pablo continúa su carta a los Corintios abriendo su corazón y mostrando la diferencia entre la gloria humana y la gloria de Dios. Este capítulo revela la humildad de un siervo que, habiendo visto visiones y revelaciones celestiales, prefiere gloriarse en sus debilidades antes que en sus logros. El apóstol comienza diciendo que no le conviene gloriarse, pero que hablará de las revelaciones del Señor. Cuenta que conoció a un hombre en Cristo, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, y escuchó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aunque muchos creen que Pablo hablaba de sí mismo, él evita poner su nombre, porque su intención no es exaltarse, sino dar testimonio de la grandeza de Dios. En el libro de los Hechos se relata cómo Pablo tuvo encuentros con el Señor, y cómo fue testigo de su gloria. Pero aquí, en 2 Corintios, él habla de una experiencia tan profunda que no puede describirse con palabras humanas. Dice que aquel hombre fue arrebatado al paraíso, y oyó palabras secretas, cosas que ningún ser humano puede pronunciar. Este pasaje recuerda lo que Ezequiel y Juan vivieron en sus visiones, cuando fueron llevados por el Espíritu a contemplar realidades celestiales. Sin embargo, Pablo aclara que no se gloría en sí mismo, sino en sus flaquezas. Dice que si quisiera gloriarse, tendría motivo, porque estaría diciendo verdad. Pero decide no hacerlo, para que nadie piense de él más de lo que ve u oye. Así muestra la actitud del verdadero siervo: humildad y reverencia ante Dios. Después explica algo que revela su humanidad y su dependencia de la gracia divina. Dice que, para que la grandeza de las revelaciones no lo hiciera exaltarse, le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, para que no se enalteciera sobremanera. No se dice que era ese aguijón, pero su propósito era mantenerlo humilde y dependiente de Dios. El mismo Señor permitió esta aflicción como disciplina de amor. Esto concuerda con lo que se enseña en Job, donde Dios permite pruebas para fortalecer la fe y mostrar su gloria. Pablo cuenta que oró 3 veces para que el Señor quitara aquel aguijón, y recibió una respuesta que ha quedado escrita para siempre: «Bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona». Esa frase resume el corazón del Evangelio. Dios no siempre quita las cargas, pero da gracia suficiente para sobrellevarlas. En Isaías también se dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por eso Pablo declara: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y añade: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta enseñanza se encuentra en toda la Escritura. En los Salmos, el Señor se muestra fuerte para con los quebrantados de corazón. En el Evangelio, Jesús dijo: el que se humilla será enaltecido. El poder de Dios se manifiesta mejor en la debilidad del hombre. Después, Pablo expresa que fue necio al gloriarse, pero que los corintios lo obligaron a hacerlo, pues había tenido que defender su ministerio. Dice que no fue menos que los grandes apóstoles, aunque nada es. Sus señales, prodigios y milagros entre ellos confirmaron su llamado. Como en el libro de Hechos, el Señor dio testimonio de su palabra con señales que seguían a los que creían. Pablo recuerda que nunca fue carga para los corintios, ni les pidió nada, porque no buscaba lo suyo, sino a ellos mismos. Dice que los padres deben proveer para los hijos, y no los hijos para los padres. Así él, como padre espiritual, gastó y fue gastado por amor a ellos. Aunque amándolos más, fue amado menos. Estas palabras reflejan el corazón del buen pastor, que da su vida por las ovejas. Luego responde a quienes lo acusaban de actuar con astucia. Dice: ¿acaso los engañé por alguno de los que envié? Rogué a Tito, y él fue fiel. Hemos andado en el mismo espíritu y en las mismas pisadas. Pablo defiende su integridad y la de sus compañeros, recordando que todo lo que hizo fue para edificación, no para ganancia personal. Más adelante expresa su temor de que al visitarlos de nuevo, no los halle como él quisiera, ni ellos lo encuentren a él como desean. Teme hallar entre ellos contiendas, envidias, iras, divisiones y murmuraciones.
Este temor no nace de desconfianza, sino del amor de un padre espiritual que desea ver a sus hijos en orden y santidad. También teme que muchos no se hayan arrepentido de pecados antiguos, de inmundicia, de fornicación y deshonestidad. Por eso escribe con lágrimas, como antes lo hizo. Porque su deseo es la restauración, no la condena. En este capítulo, Pablo enseña 3 verdades que se repiten en toda la Biblia. Primero, que las revelaciones y dones espirituales no son motivo de orgullo, sino de humildad. Segundo, que la gracia de Dios basta para sostenernos en toda debilidad. Y tercero, que el arrepentimiento genuino produce comunión y limpieza. Dios no busca perfección humana. Busca corazones que reconozcan su necesidad. El mismo Cristo dijo: «Separados de mí, nada podéis hacer». Y a través de Pablo, el Espíritu nos recuerda que su poder se perfecciona en la flaqueza. El aguijón que Pablo menciona puede representar cualquier prueba, dolor o carga que el creyente lleva. Pero lo importante no es que sea, sino lo que produce: dependencia, oración y fe. El Señor no prometió quitarnos todo sufrimiento, pero sí prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así, el capítulo 12 de 2 Corintios revela que la verdadera fortaleza no está en el hombre, sino en la gracia de Dios. Que los siervos del Señor no son exaltados por sus dones, sino sostenidos por su misericordia. Y que aun cuando la carne se debilita, el espíritu se renueva por el poder de Cristo. Como dice en los Salmos: «Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». De esta manera, la vida de Pablo enseña lo mismo que su mensaje: que Cristo es suficiente, que su gracia sostiene, y que su poder se manifiesta en los que confían en Él. Así enseña la Escritura. Solo la palabra de Dios. Solo su gracia. Solo su poder. Solo Cristo.